Bueno, muy buenos días. Me conocen, sí, es cierto, soy María Elsa Viteri. Estamos en este esfuerzo común ciudadano a través de la comunicación Colmena y del canal de YouTube de María Elsa Viteri, Matices 593. Hoy es 15 de abril, es el día jueves 15 de abril. Estamos alrededor de las 8:20 de la mañana. Y el día de hoy hemos invitado a un personaje muy importante. Él es el doctor Alejandro Rodas, y además de ser un experto constitucionalista, entiendo, además de ser un catedrático universitario, tiene una función y un rol muy importante en lo que es este activismo cívico, activismo ciudadano, porque él es vocero de algo que se llama Frente Cívico de Perjudicados de la Contraloría General del Estado. Alejandro, muy buenos días, bienvenido y gracias por entregarnos una partecita de ese valioso tiempo que tienes para este objetivo común, que es que los ecuatorianos tengamos información suficiente para poder estar en el día a día y no solamente en la información que se está desarrollando, sino ser partícipes y activistas de primer orden. Buenos días, Alejandro. Bueno, muy buenos días, querida María Elsa. Agradezco mucho la oportunidad que me ha prestado usted en relación a la invitación en este diálogo amistoso, cordial, pero que busca fundamentalmente decir qué hace la Contraloría, a qué se dedica, cuáles son los grandes problemas que se encuentra atravesando y personalmente el ejercicio pleno de un derecho que es fundamental, el derecho a ejercer control social. El control social como una perspectiva no solo lírica, y lo vengo diciendo ya varias semanas, sino una perspectiva de aprendimiento, empoderación, en la medida de que nosotros los ecuatorianos tenemos derechos a ejercer justamente un control cívico ciudadano y obviamente que nace también de la participación ciudadana como un fenómeno necesario y que nosotros definitivamente lo hemos podido realizar de manera plena tras la caída de este señor, el autodenominado Contralor General del Estado, Pablo Celi de la Torre. Pero, querido Alejandro, antes de entrar precisamente en ese punto, porque hoy es importantísimo analizar qué es lo que está pasando con ese punto específico y ese caso específico, a mí me gustaría que tú, como entendido, y precisamente porque has mencionado el hecho de que es un derecho la participación ciudadana, que no son letras escritas, la verdad, sino que tiene que ser ejercida efectivamente. Así, muy brevemente, que entendamos qué es esto de un Estado que tiene precisamente un pacto social que se llama Constitución, y que en esa Constitución, y que no todas las constituciones son iguales, y que precisamente una gran diferencia en la Constitución ecuatoriana es que nos abrió derechos importantísimos, como esto del control social, y que hoy vemos que en la nueva lógica y en la nueva visión lo quieren desaparecer. O sea, quieren desaparecer una institución, pero al mismo tiempo borrar la institucionalidad. Alejandro, brevemente, explícanos tú como constitucionalista y de manera muy simple para la ciudadanía, ¿qué significa tener estas institucionalidades de control del Estado y por qué es tan importante la relevancia de nuestra Constitución en este tipo de cosas? Claro que sí, espero ser lo suficientemente didáctico porque esa es mi experiencia como docente. Los chicos me logran entender con una facilidad que espero poder en esta ocasión trasladarla. Seguramente será así. No nos olvidemos de que en el país, tiempo atrás, a la Constitución del año 2008, la última que estuvo o la penúltima vigente, había una separación de poderes en función de el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Eso cambió en el año 2008, perdón, en el año 98 me refiero a la Constitución de la separación de poderes, y en el año 2008 el fenómeno de la Asamblea Constituyente de Montecristi crea dos nuevas funciones estatales, rompiendo con el viejo paradigma de la separación de poderes a partir del pensamiento de Montesquieu, fundamentalmente. Se crea la función de transparencia, participación ciudadana y control social, y de igual manera se crea la función electoral, en ese orden. Y dentro de la primera consta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un ente que personalmente yo le he criticado en la perspectiva de su legitimidad
legitimidad en función del reconocimiento de la sociedad, porque no nos olvidemos de que vivimos en un sistema de representación o una democracia representativa. Y eso quiere decir de que a todo hacemos elecciones. Eso también se debe revisar. Ahora, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre los encargos constitucionales, tiene el de elegir autoridades de control. Y en esa perspectiva, la Contraloría General del Estado no es una excepción, más bien es parte de esa elección a través de un concurso de méritos y oposición. La Contraloría General del Estado tiene el encargo constitucional de vigilar los recursos y el manejo adecuado de los bienes y de los recursos públicos, valga la redundancia, y de igual manera a los funcionarios públicos, a todas las personas naturales y jurídicas que reciban recursos públicos, puede, a través de un examen especial de auditoría gubernamental, administrativa, civil e incluso penalmente, responsabilizar. Ese es el centro de atención constitucional y la disposición normativa que tiene la Contraloría General del Estado. Ahora, Ricardo, espérame, te corto un poquito porque es importante lo que tú acabas de decir, en el sentido que recuerda que hace algún tiempo y precisamente a través de todos estos cambios y demás, se hizo un cuestionamiento respecto a la capacidad de la Contraloría de hacer revisiones en el plano de la forma en cómo se ejecutan las cosas. Cuando, y existe ahí no sé si vacío, yo no soy abogada, ¿no? ¿Verdad? Pero en todo caso una confusión de interpretación de la ley porque la ley de la Contraloría habla exclusivamente de recursos, ¿sí? Sí, recursos financieros además, ¿sí? Entonces, ahí hubo una disputa en cuanto, y algo que creo que de alguna manera en la última consulta popular creo que también se metió esto de aumentar estas posibilidades de la Contraloría General del Estado en auditar el cómo se hacía, digamos así, no solamente los resultados. Entonces, en este sentido, Alejandro, ¿cómo ha impactado este tipo de cosas precisamente en figuras como el actual, que yo tampoco, siempre he dicho, quien ejerce las veces de Contralor y además de una manera bien anormal, con una subrogación eterna, ¿no verdad? ¿Cómo le ha dado justamente, y si esto es legítimo o no, porque para mí la clave del asunto es no verlo desde la perspectiva legal, sino desde la perspectiva de legitimidad. ¿Cómo ha afectado esto, Alejandro? Y discúlpame que te haya interrumpido. yo quiero hacer una introducción muy breve. Alejandro Rodas Coloma es hijo de una exfuncionaria de Contraloría que estuvo 40 años al servicio dentro de esta institución. Alejandro Rodas alguna vez fue funcionario de la Contraloría de mandos bajos que conoce la dinámica de cómo trabaja el órgano de control. Alejandro Rodas hace 10 años es conocedor de los temas ligados al órgano de control. Entonces, existe de por sí una experiencia, más allá de la juventud que aparentemente tengo, pero que existe y que es evidente. ¿En qué contexto quiero poner las cosas? El Contralor General del Estado, en el caso de, a través de un acto administrativo, mandar a eliminar organizaciones políticas, es un exceso de atribuciones y es romper con la norma. Eso, evidentemente, por el momento, más allá del fenómeno político, es ilegal y, sobre todo, ilegítimo. La legalidad es el cumplir las normas. La ilegitimidad es no poder gozar del apoyo ciudadano en la medida de las decisiones de toda autoridad competente. Y eso es lo que ha pasado en el caso de la Contraloría General del Estado. Pero, en todo caso, el Contralor General del Estado, desde una perspectiva del deber ser, es simplemente un asesor técnico para que las autoridades de las distintas funciones del Estado administren bien los recursos públicos, bienes, servicios y sobre todo en el modelo y en el ideario de la contratación pública. No es un ente de persecución, no es un ente mucho menos de extorsión, lo que penosamente hemos vivido por lo menos una década. No solo el señor Celi, él se perfecciona e instrumentaliza adecuadamente la cosa, pero también existe un contralor prófugo, que en este caso es el señor Carlos Polit Fagioni. Sí, definitivamente. Y bueno, yo como ex ministra de Finanzas también tengo
algunas experiencias, ¿no? Experiencias como, por ejemplo, en momentos difíciles que te llegue una carta de el que hace de veces el contralor pidiéndote recursos para quién sabe qué. Entonces, o sea, digamos, las dimensiones de lo que tú estás hablando en términos de la distorsión de lo que es la Contraloría y quién ejecuta lo que es la Contraloría son infinitas y tienen formas increíblemente, increíblemente, yo no sé, pues, ¿no? Sobredimensionadas que el común denominador no se imagina, digamos así. Pero siguiendo con el tema, ya una vez establecido el hecho de qué significa y de por qué estos entes de control son parte del ejercicio del derecho a nivel colectivo, digamos así, ¿no? O es la representación de ese derecho colectivo. Ya en concreto con lo que estamos viviendo, porque el tiempo pasa, el tiempo es oro sé, ya en el hecho que estamos viviendo. A ver, el tema del contralor o de quien ha ejercido las veces de contralor, independientemente del anterior y de la revisión que históricamente se tenga que hacer de toda la historia y el comportamiento, pero en este caso en concreto, vamos a ver, este señor fue público y notorio que en un video rompió una comunicación. La historia nos dice que no existe un nombramiento. Por lo tanto, él está en el limbo. La historia, o lo que hemos ido viendo, lo que nos dice es que un poder, a través de poderes, y yo diría que de imposición de poderes, el señor ha actuado. Pero hoy estamos enfrentando un tema puntual dentro de todo este abanico de abuso de poderes y de imposiciones que no son ni legales ni legítimas, hasta llegar a un punto. Y llegar a un punto en donde el señor en este momento está con prisión preventiva por un caso directo, específico, no el general que estamos hablando, sino específico, que es un caso de corrupción con Petro, Ecuador, pero que adicionalmente no ha sido motivado en el país, sino que ha sido motivado en el exterior. Y ha sido, y lo que hemos visto ha sido una respuesta casi inmediata, no tanto casi inmediata porque sabemos que ustedes mismos los pusieron desde hace mucho tiempo, pero casi inmediata a partir de un momento político que estamos viviendo. Entonces, dentro de ese contexto, ¿cuánto bien le hace al país que se ejecute, en este caso específico, y qué posibilidades hay de que a partir de este caso específico, el país tenga la posibilidad de ampliarlo y ya por motivaciones internas y por situaciones internas, como por ejemplo el hecho de que él ilegítimamente e ilegalmente nunca ha sido contralor? El asunto de la legalidad en torno a al nombramiento de contralor, producto del cese en funciones o la intención del cese en funciones por parte del ex contralor Carlos Polit, es evidente de que fue una cosa juzgada en la medida de que la que debió ser contralora subrogante, la doctora Sabet Chamou, entiendo, no pudo demostrar, y de hecho Celi lo que hizo es enjuiciarla por la posible suplantación en torno a la autoridad que él ejerce. Eso en sede judicial ya fue resuelto, tanto más que la señora Chamou tiene una sentencia de 1 año de cárcel, de prisión. Desde el punto de vista jurídico, yo creo que ese fue el blindaje adicional al blindaje del trujillismo a partir de la Corte Constitucional. Yo tengo clarito el escenario de cómo deberían proceder incluso en el actual momento para sustituir al contralor. Pero para poder precisar lo que está ocurriendo, Celi goza de legalidad, más no de legitimidad. Y en todo caso, lo más importante es saber por qué nosotros tenemos que esperar que los Estados Unidos de Norteamérica se pronuncien tras las delaciones hechas
de su sobrino, el señor Raúl de la Torre, en Estados Unidos de América, precisando los actos de corrupción de manera directa con la empresa Petroecuador, a propósito de los beneficios y el pago de planillas producto de extorsiones, porque no hay otro término, y sobre todo de una posible y aparente delincuencia organizada, jerarquizada entre funcionarios del nivel del gobierno ejecutivo, de la Contraloría General del Estado, que tenía el rol de desvanecer glosas, responsabilidades básicamente civiles y fundamentalmente a cambio de dinero, cuyo hermano de Celi, el doctor Esteban Celi de la Torre, aparentemente sería su testaferro. De tal suerte que esto es una cosa increíble. Yo tengo 37 años de edad. Jamás en mi vida he visto tanta podredumbre dentro de la esfera pública. Que el que debe vigilar los recursos públicos sea un extorsionador sistemático y además persecutor. Y me atrevo a decir lo que ya dije hace más de un año, y que incluso a falta de tener un esquema jurídico decente, transparente, tendrían potencialmente que haber quemado la Contraloría General del Estado para que no haya pruebas en contra de ellos. Ese es el nivel pedestre que atraviesa el país. Y eso es lo que justamente, María Elsa, yo invito a los ciudadanos y en especial a los jóvenes, por favor, que estos temas no solo sean de recuerdo, porque van a recordarse en la historia, sino simplemente para cambiar el chip y vivir de manera diferente. El hecho mismo de ser un burócrata, el servicio público, es una cosa que debe ser vista con la responsabilidad del caso. Y sobre todo, tomar condiciones en función de las perspectivas ciudadanas de que desvanecer glosas, por ejemplo, son temas que finalmente perjudican a la sociedad ecuatoriana. No es un tema aislado, es un tema muy, muy necesario replicar. Y voy a volver a decir lo que al inicio, el ejercicio del control social, la participación ciudadana no son retóricas, deben ser ejercicios prácticos. Bueno, a ver, vamos a volver en el tema y ya vamos a entrar en el frente cívico de perjudicados directamente, vamos a entrar en eso, pero en tu respuesta hay elementos que son fundamentales porque un poco lo que nos estás diciendo es que a pesar de que se ha culpado a alguien del incendio de la Contraloría, no es necesariamente ese el culpable. ¿No, verdad? Exactamente. Eso, me estás diciendo también, de alguna manera que, claro, existe un problema de fondo gravísimo, porque resulta que lo que habría que revisar es todo el comportamiento bueno, en este caso Celi, y de todo un conjunto, y lo que es peor, que acabas de mencionar que la institución en sí misma es integralmente corrupta. Y por lo tanto, ¿de qué nos sirve en este momento sacar a un elemento si otro igualmente corrupto Exacto. sube en el terreno, sube a la acción? Esto, Alejandro, y antes ya inmediatamente entramos en el frente porque a mí me parece interesantísimo. Esto, ¿cómo se soluciona? Porque tenemos un Consejo de Participación Social, de Control Social, ¿no, verdad? Que inmediatamente debería de entrar a poner orden, pues. Y debería inmediatamente, inclusive, no solamente entrar en el proceso de selección, sino debería de frenar que sea la Contraloría la que ponga al sustituto. Exactamente. Ellos son los que en este momento deberían de poner un elemento. ¿Cómo está eso? Porque evidentemente hay una reglamentación, y la Contraloría lo que dijo fue que en veras del artículo ni sé cuánto, ni sé quién, ponemos a esta señora, ¿no? ¿Cómo está ese asunto? Porque el problema es que estamos en una situación de legalidad versus ilegitimidad. Exacto. Y finalmente quienes pagamos los platos rotos somos los ciudadanos, pues, ¿no? Yo quiero poner un gran ejemplo, porque en la vida lo más acertado es hablar con ejemplos, es lo que la pedagogía me ha enseñado. Ustedes y yo recordamos la época previa a la Asamblea Constituyente. El ex Tribunal Supremo Electoral
destituyó a 57 diputados, a los conocidos diputados de los manteles, que no querían dar paso a una consulta popular. A estos leguleyos, a estos pseudo constitucionalistas, yo les pregunto, ¿hubo una motivación jurídica para haberlos destituido en un momento de conmoción social y política e incluso económica del país? Pues no, la motivación fue política, fue una necesidad social, una abierta necesidad, insisto, en la medida de que los ecuatorianos estábamos hartos de que el Congreso Nacional se repartan los cargos, la corrupción, algo que toda la vida hemos vivido y que hoy, paradójicamente, no es una excepción. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene temor por el supuesto blindaje de la Corte Constitucional a las decisiones hechas por el transitorio. Y en esa medida, la resolución es clara de que CELI prácticamente debe terminar su periodo el 2022, el periodo de Carlos Politfagioni, precisando como condición la creación de un tribunal de cuentas, asunto que no va a suceder. Es impensable por los tiempos y sobre todo porque el Contralor está preso. ¿Qué pasa ahí? La salida política es muy simple, querida María Elsa. El transitorio debe nombrar de manera temporal a un contralor que sea fuera del engranaje que hoy está de la institución y que es gente de confianza del señor ahora recluido. Punto 1. Punto 2, inmediatamente convocar a concurso de méritos y oposición. Esto suena fácil, pero vienen las triquiñuelas, sobre todo del nivel ejecutivo, que para hacer un concurso serio necesita recursos y el Consejo no dispone de recursos económicos para este concurso. El Consejo de Participación Ciudadana, en la cabeza de la señora Sofía Almeida, tienen la tarea de hoy, 15 de abril del año 2021, resolver esa situación. No pueden permitir que en estas horas se siga perjudicando el erario público con una persona ilegítima y que también va a terminar siendo parte de esta estructura delincuencial, porque quien habla el día martes va a dar una rueda de prensa en la medida de que debemos nosotros, porque ya presentamos una denuncia penal por tráfico de influencias el 11 de enero, debemos nosotros ya asociarnos. Se nos debe dar paso a también informar con documentos, con testimonios, con pruebas a la Fiscal General del Estado. Ciudadanizar esta lucha es muy importante y en eso nosotros vamos a ser muy categóricos de que se haga un todo desde el procedimiento mismo, se haga un todo, se nos vincule con la persecución de este delito que es tan delicado, que justamente es el delito de delincuencia organizada. Totalmente de acuerdo y sin ánimo de disgregar el tema que hoy nos convoca y solamente para terminar con este asunto, para hablar del frente, porque yo creo que es importantísimo y es justamente el camino para convocarnos y para ser parte, ¿no? Para ser parte del proceso como ciudadanos que nos corresponde. Alejandro, con todo este tema de orden político y con estas vinculaciones que no solamente es dentro de la Contraloría, sino fuera de la Contraloría, ¿no? El último mono se ahoga. Te explico mi pregunta. ¿Por qué la fiscal? Sí, la entiendo. No, estoy explicándole al común denominador, sé que me la entiende. El último mono se ahoga. Le explico al público, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es, quien ataca primero ataca dos veces. Si yo limpio, tengo la oportunidad de salvarme. Porque esto no ha sido solamente la Contraloría. Esto es todos los elementos de control. Y esto puede ser el principio del ovillo. ¿Qué opinas? A ver, voy a ser muy claro. Quienes conocemos un poco de geopolítica, sabemos que esto no es aislado. Los Estados Unidos de América, a través de su Departamento de Estado, ordenó la detención de Pablo Celi y le dieron la orden a la Fiscal General del Estado. Esto hablando a modo de algo que no es comprobable. Es una cuestión que nosotros la vamos a entender quizás en los próximos meses. Lo de Celi era insostenible, esto iba a ocurrir más temprano que tarde. Lo que yo no comprendo todavía del todo es la fiscal actual se la jugó. ¿En razón de qué? De cuidar su puesto,
pero fundamentalmente de ponerse a recaudo del nuevo gobierno. Esta es una estrategia mediática postelectoral que queda en la retina de la ciudadanía y si no queda, que deba quedar. Pero finalmente se está haciendo algo. Más allá de que la señora fiscal ha tenido una posición, por ejemplo, en el caso sobornos, de la cual yo estoy, creo que debo hacer un paréntesis. He sido, y en su momento lo fui, muy contrario, porque así fue, al expresidente Correa. Pero en el caso fundamental de sobornos, es la vergüenza jurídica más atroz que ha vivido el país en todo lo que demanda la historia, sobre todo la historia jurídica de la nación. Eso sí debo decirlo de manera categórica. Es una vergüenza. El influjo psíquico y toda esa vaina, mil disculpas, pero eso es falso, de falsedad absoluta, y es una grosería jurídica, una bofetada internacional para lo que tiene que ver con el país. Yo no defiendo al expresidente Correa, pero sí defiendo la juridicidad de lo que se hizo mal. Ahora, la fiscal general tiene una posición sobre el caso contra Lord Valiente, contra el autodenominado hombre más poderoso del país, porque así él se hacía nombrar, y de tal suerte que creo que esto se debe ver con buenos ojos, pero en el fondo sabemos la realidad, el motivador y sobre todo los fines. Ojo con algo, no nos olvidemos el caso INA Papers. INA Papers es muy posible de que la fiscal en este momento está demostrando que no se casa con nadie y ojalá eso quede en evidencia cuando toque y corresponda investigar INA Papers. También lo vamos a solicitar desde el frente, eso es evidente, porque aquí el tema judicial no debe ser orientado con unos y tapado con otros, debe ser abierto. El gobierno de Moreno ha sido de los más corruptos, persecutores, represivos que ha tenido el país. Yo he estudiado las dictaduras militares, ni siquiera las dictaduras han sido tan fascistas en la medida de todo lo que ha ocurrido. Fascista no porque te desaparezcan, sino por la persecución sistemática del Poder Judicial. En eso sí debemos ser muy claros. Lo que yo llamo la muerte lenta. Seguramente. Agonía diaria. Sí, sí. El régimen de tortura y de alguna manera ya no puedes desaparecer, pero haces que la gente se desaparezca, silenciando la opinión, actuando con los medios masivos de manera solapada. Lo que yo denuncié de CEL y de las glosas desvanecidas no es nuevo, lo hice hace 1 año y medio. Sí, sí. Y entonces, ese es el mérito de haber ciudadanizado esta lucha, no haberlo vuelto un tema de target, de medición y mucho menos un cálculo político. Cuando yo empecé con esta lucha me decían periodistas, usted va a ser candidato. Y mi querida María Elsa, yo no he sido candidato ni siquiera a reina de barrio. Entonces, esa es la perspectiva de la construcción del poder popular. Esa es la lógica. Así debe hacerse patria. Exactamente. Bueno, a ver, ya que tocamos el tema de víctimas, ya que tocamos el tema de muertes lentas, ya que tocamos el tema de persecución, brevemente, ¿qué es el Frente Cívico de Perjudicados por la Contraloría General del Estado? Porque, ojo, y cuál es el objetivo o cómo han priorizado los objetivos dentro del frente, porque me queda claro que los perjudicados por la Contraloría General del Estado son desde la nación o todo el conjunto de poblaciones, derivándose a varios grupos por la forma en que ha sido afectado cada uno. Entonces ahí tenemos la forma en que han sido afectados colectivamente los recursos del Estado a través precisamente de esto que tú hablas de eliminación de glosas. Han sido afectados aquellos que directamente han sido perseguidos con falsas acusaciones y con resultados o decisiones de estos famosos, ¿cómo es que se llaman estos informes de Contraloría? Y también hay un número grandísimo de perjudicados a los cuales se les han abierto investigaciones y en el camino, como no se ha encontrado absolutamente nada, se les permanece ahí en el limbo, ¿sí? Hasta ver cómo se hace o hasta ver si la acción política permite una arbitrariedad que los condene. Y adicionalmente, hay una serie de perjudicados que reciben todos los días a través de todos los medios, inclusive conociendo las direcciones, los teléfonos y demás por la prensa, convocatorias amenazantes.
¿sí? Entonces, ¿qué es el frente? ¿Y cómo han priorizado? Y en este momento, ¿qué están motivando? Aquellos auditores, miembros de la Contraloría General del Estado, que tuvieron la decencia de no perseguir, de no forjar informes para exámenes especiales tendenciosos, mal diseñados, técnica y jurídicamente, son miembros hoy del frente. Aquellos auditores de la Contraloría que fueron cesados en funciones por no haber sido parte de una estructura posiblemente delincuencial, son parte del frente. Aquellos profesionales del derecho que no aceptaron desvanecer glosas millonarias en favor de grupos nacionales e internacionales, son miembros del frente. Aquellos empresarios serios que han quebrado sus empresas por la persecución a través de glosas de las mismas, hoy son miembros del frente. Aquellos burócratas de los niveles de gobierno, del ejecutivo, del judicial, de todas las funciones del Estado ecuatoriano que se ven de manera sistemática perseguidos, son miembros del frente. Todo aquello, hablando del término sujeto, que haya sido perseguido de manera indebida por el órgano de control, es miembro del frente de perjudicados por la Contraloría General del Estado. Eso no quiere decir de que también existan ciertos funcionarios públicos, voy a nombrar varios: Paul Granda, Alexandra Ocles, María Paula Romo, funcionarios públicos que en efecto la Contraloría les ha protegido y que desde luego se han beneficiado de esa protección. En todo caso, nosotros hemos cernido, para que se entienda el término, a la gente más decente, transparente, profesional, para que sean miembros de este espacio. Porque nosotros no lanzamos lodo con ventilador, porque nuestra actuación profesional e investigativa no es como la del señor Fernando Villavicencio, que tiene un tarifario. Entonces, en esa perspectiva, y perdón que yo sea así, porque ese es mi temperamento, yo no me guardo nada, la gente me conoce como soy, hacemos una diferenciación bastante sustancial. Nosotros no recibimos recursos, nosotros no perseguimos, nosotros lo que hacemos es patria, ejerciendo control social y creyendo en las estipulaciones constitucionales, el artículo 95 y el 204 de la Carta Fundamental. Ahora, ¿qué estamos haciendo? El 11 de enero presentamos una denuncia penal por el posible delito de tráfico de influencias contra Pablo Celi de la Torre y otros burócratas del nivel de gobierno de esa entidad, porque favorecieron el perdón de una glosa por 112 millones de dólares en favor de la empresa Conecel, Claro del Ecuador, por un recurso técnico que finalmente era totalmente desproporcionado y totalmente inviable de perdón y olvido en la medida de desvanecer. Esa es nuestra lucha judicial. Por eso estamos solicitando en los próximos días a la Fiscal General del Estado que nos hagan parte de todo este entramado para colaborar con testimonios, documentos y demás. Y eso es lo que en la actualidad nosotros estamos haciendo. Y también invitamos a la ciudadanía de manera abierta, legítima, gozamos de legitimidad, para que personas como usted, María Elsa, puedan acompañar esta vigilia pública y que finalmente es horizontal. Esto no tiene bandera política, no tiene una lógica repito, de perseguir a alguien para luego ponerle contra la pared y borrarle de una lista, como lo ha hecho muchas veces este señor Villavicencio. Y en esa medida nosotros creemos que la asociación nuestra tiene que ser eminentemente social. ¿Hacia dónde vamos? El Frente Cívico de Perjudicados por la Contraloría General del Estado en los próximos días dejará de ser tal y pasará a ser una veeduría ciudadana permanente calificada legalmente por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Para qué se creará esto? Para ver los procesos en torno a la función de transparencia y control social y seguirlos de cerca. No podemos permitir otro Carlos Polit, no podemos permitir
otro Pablo Celi. No podemos permitir, y me puedo sentar toda la mañana a decir muchos nombres, porque todos han vivido de la corrupción. Eso tiene como una misión el Frente por la transparencia y el ejercicio del control social en el Ecuador. Hacia allá es donde vamos, mi querida María Elsa. Me alegra mucho escucharlo, porque yo he sido una de las personas que ha dicho el país no puede seguir estructurándose en base a la impunidad. Duélanos o no nos duela, digámoslo así, lo que necesitamos es una transparencia. Pero te hago una última pregunta, porque no quiero complicarte más con el tiempo y las actividades que seguramente tienes. Te hago una pregunta más, porque hay que ir en el plano práctico. Me parece perfecto que pase de ser simplemente cívico a una cuestión formal dentro del reconocimiento, y por eso celebro que pronto sean una veeduría, y en la que estaremos todos los ciudadanos, estaremos aportando no solamente nuestra constante voz, nuestro constante apoyo a lo que se ejecute, sino también información. Y en relación a eso, Alejandro, la constitución de una veeduría lamentablemente pasa también por una necesaria estructuración de recursos que, como tú bien has dicho, como cívicos no los tienen, ¿sí? Y que desde el punto de vista, si ya es algo formal, tiene que existir unos recursos. ¿Cómo han previsto el hecho de que en el momento en que se habla una veeduría de esta naturaleza, lo que puede ocurrir es una verdadera hemorragia de información y de casos y de distinta índole? Porque en mi experiencia y en mi contacto diario, los funcionarios públicos, lo que hay que entender es que una cosa es los casos mediáticos con nombre y apellido, y otra cosa distinta son los casos no mediáticos de gente honesta que ha trabajado toda su vida, o que toda la parte que hizo del trabajo público precisamente es perseguida porque no siguieron las estructuras del status quo. Y entonces, personalmente, conozco no uno, muchos casos. ¿Cómo se va a solucionar el problema de la capacidad de manejo de lo que estoy segura va a ser una hemorragia de casos? Porque una de las cosas que voy a pedirte es que al final de todo este encuentro nos digas a toda la ciudadanía, cómo hacemos para hacerte llegar la información que estoy segura, no por cientos, por miles, tienen y no se ha dado a conocer a la ciudadanía. Entonces, ¿cómo piensan en el plano práctico general? ¿Necesitan colaboración? ¿Necesitan de la ayuda de la ciudadanía? ¿Cómo se va a regular todo esto? ¿Qué se necesita para hacer lo que estoy tratando de decir? Es qué se necesita para hacer efectiva la acción de esta veeduría, entendiendo que pasa por el compromiso, no solo de palabras, sino de hecho, como decía mi abuelita, bienes y personas, de la gente honesta del país, que en este momento está esperanzada en que a partir de esta situación del Contralor sea el principio del ovillo. Porque eso es lo que buscamos la gente honesta de este país. Acogiendo sus palabras, el tema de el dicho de la abuelita, con plata y persona, es una lógica que me ha correspondido hacerlo. No hemos recibido recursos económicos sino del grupo, que son profesionales y que han tenido en esta experiencia la voluntad, la generosidad de colaborar en el marco de las investigaciones, del procesamiento de información e incluso de sacar copias. Todo esto tiende a ser un espacio de reciprocidad. Nosotros nos autoalimentamos en la medida de que somos profesionales, tenemos un ingreso en el ejercicio profesional, hablo en términos míos, y ha sido una forma de apoyo
retroalimentado. Es una cosa de una iniciativa nuestra. No hemos visto, creemos que sí va a ser necesario. El hecho mismo de tener una oficina, el hecho mismo de tener un equipo mínimo de investigadores, un equipo mínimo de elementos informáticos, de materiales para trabajar. Pero yo creo que eso tendremos que organizarnos en el cuerpo directivo del frente para poder ver la mejor forma y en este espíritu de una democracia comunitaria, de una democracia de asistencia, ver quién y cómo nos puede ayudar. No vamos a hacer ni aceptar nunca recursos como, por ejemplo, los que sí acepta el señor Andrés Páez o el señor Villavicencio, sabemos de quiénes, nunca lo vamos a aceptar, y mucho menos de organismos internacionales no gubernamentales, tipo estas fundaciones Esquel y demás, porque no vamos a aceptar recursos que nos comprometan. Nuestro trabajo, ya sabemos de a dónde derivan. Así es. De tal suerte que esa es la lógica que yo puedo comentar. Y es claro, que mi pregunta iba, Alejandro, discúlpame que te interrumpa, porque, a ver, de los casos cercanos que yo conozco gente que está endeudada por pagar abogados. Claro. O sea, gente que ha puesto lo que tiene y lo que no tiene. O gente que sencillamente, como esta que está aquí viéndolo usted presente, se ha defendido sin abogado. Pero que en el transcurso de lo que he ido aprendiendo me doy cuenta que he cometido serios errores en la defensa. Porque es obvio, ¿no? Es obvio. Así es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Alejandro? Yo creo que aquí lo que tenemos que entender es que precisamente la solidaridad es una palabra que implica reciprocidad, implica compromiso. Yo no sé qué hubiera pasado si todos o una pequeña parte, no hablemos de todo, una pequeña parte de los afectados están endeudados, pagando abogados individualmente. Con esos mismos recursos, ¿cuánto se hubiera avanzado con una acción contundente? Es decir, yo creo que también hay que ser prácticos. Y yo hago un llamado a la ciudadanía y a todos los que estamos directamente afectados y también a aquella ciudadanía que hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? Porque hay que entenderlo de alguna manera que el mismo error que estamos viviendo algunos perseguidos, ¿sí? Lo pueden vivir mañana otros. Entonces, desde esa perspectiva, esa solidaridad tiene que ser una solidaridad realmente contundente. Quiero decirte, en mi caso particular, con una fotografía de una computadora, whatever, como digo yo, el supuesto Contralor del Estado dijo que yo no podía ser ministra. A los 2 días le saqué el pago de un crédito que yo tenía. Me abrieron una entre las tantas, ¿no? Tuve 4 años en servicios públicos y no tuve ningún examen, porque mi comportamiento ha sido, en 2 meses, hasta la fecha recibo creo que 1 diario. Por ese caso en particular me abrieron una investigación que está parada. ¿Por qué? Porque en el informe ellos mismos dicen que no existió tal acción. A mí no me interesaba seguir siendo ministra de un gobierno como el actual. Porque cuando a mí me invitaron a trabajar por un programa de gobierno que cuando estuve ahí me di cuenta que no era tal. A mí no me interesa, ni me interesaba seguir en el gobierno. Pero sí me interesa que quede perfectamente claro que yo jamás cometí ninguna mentira. Ni que traté de solapar ni de ocultar ninguna cuestión que yo me impedía. Entonces, a lo que iba es que yo creo que es fundamental, Alejandro, que todas las personas, insisto, que tenemos algún grado directo, personal, y aquellas que podrían o que tienen el alto riesgo, entendamos que hay que hacer un frente común
Y ustedes que han tomado ya la batuta con un caso concreto y con una posición judicial en concreto, también entiendan que hay que abrir posibilidades en términos del tratamiento, porque lo más difícil aquí, Alejandro, lo más difícil para nosotros es realmente encontrar profesionales del derecho con conocimiento, comprometidos y que además sean efectivos. Sí, ¿Sí? justamente la lógica de nuestro frente ha sido trabajar sobre un caso concreto, poner la bomba en la base y que explote. No nos gusta tirar piedras a los vidrios, meter yo qué sé, un golpe de fuerza en alguna estructura. Nosotros queremos destruir la estructura y por eso hemos puesto una bomba y eso está pasando. Entonces, creo que somos efectivos en la medida de el comportamiento de lo que está ocurriendo, pero una cosa que sí quiero dejar a la sociedad, a la gente en general. Hoy se mal acostumbra no ver al abogado el resultado de un proceso en función de su conocimiento. Y creo que no es nuevo, es un tema de antaño. Hoy se ve si el abogado es amigo de la autoridad y si le puede desvanecer, en el caso Contraloría. Totalmente de La, acuerdo. la firma jurídica del doctor Larrea, pariente de Gustavo Larrea, pariente Lincoln Larrea, de asesor incluso, asesor de los de extrema confianza, de CELI, derivan a este estudio jurídico las grandes glosas para desvanecerlas. Dos familiares, padre e hijo, son millonarios a propósito de este tipo de comportamientos. A ustedes les dejo la interpretación. Entonces, de esos hay muchos. Hay, hubieron y habrán. ¿Qué debemos evitar aquello? Creo que es importante la responsabilidad social, creo que es importante la ética del comportamiento de cada persona, no cayendo en ese discurso y con todo el respeto para los jóvenes y las personas mayores, el hecho de ser viejo no te da la calidad de ser limpio. Ejemplo, el señor Celi. El hecho de ser joven no te hace ser un loco, desenfrenado, irresponsable y me pongo en primer lugar. La vida y el tiempo me ha dado la razón de que lo que yo decía finalmente tiene razón y es una gran verdad. Entonces, en esa lógica también debemos manejarnos y creo importante de que nosotros nos acerquemos con personas que de verdad quieran que se haga una lucha justa y transparente. Bueno, yo me voy a poner en el término medio, ni de los viejos ni de los muy jóvenes, ¿no? Y en el término medio voy a decirte la parte que probablemente creo que complementa, y es el hecho de estar plenamente conscientes de la historia que hicieron los viejos, no todos los viejos, pero que sí hay viejos que hicieron historia que nos da la posibilidad de hoy tener un amparo y un sustento para lo que los sueños de los jóvenes, con esa fogosidad, con ese ímpetu que se tiene, puedan cumplirse, ¿no? ¿Verdad? Pero en todo caso, fíjate que una de las cosas que yo creo que, y hacia dónde iba mi pregunta, y creo que lo interpretaste perfectamente bien en el sentido de identificar qué significa tener un profesional con ética, ¿sí? ¿No? Creo que justamente a eso iba. Ya sabes, uno de los temas que yo creo que a lo mejor no como debeduría, porque no le corresponde como debeduría, ¿no? ¿Verdad? Sino más bien no dejando morir lo que es un frente cívico, sino más bien manteniendo las funciones diferenciadas. El frente cívico para mí debería de ser el representante de la economía popular y solidaria legal. Es decir, tratar de conformar equipos que te den la garantía y que justamente sustenten la ética profesional en la representación de estos casos que tiene que ver mucho con la legitimidad y que no se entiende desde la perspectiva de no es que no se entiende, sino que no les conviene entenderlo desde la perspectiva de la legalidad. Yo dije una frase que creo que es una de las frases que han marcado mi vida. La peor corrupción que existe en un país es hacer legal lo ilegítimo. Así es. Y entonces, Yo comparto, y una cosa que es muy importante, nosotros, el frente, en el momento de que pasa a ser un frente de transparencia y de ejercicio de control social,
somos parte de la función determinada en el 204 y 5 de la Constitución y cuya institución es justamente la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, las superintendencias en términos generales, la Defensoría del Pueblo y demás. Esta veeduría ciudadana tiene que ser el vigilante permanente de la función de transparencia, participación ciudadana y control social. Sí, pero yo me refería, Alejandro, un poquito en el sentido, ¿por qué decía lo del símil de economía popular y solidaria? Porque la economía popular y solidaria trabaja en función de asociaciones. Y lo que me refería es fundamentalmente a que la ciudadanía, en estas circunstancias y en esta coyuntura, y además creo que como una alternativa de organización, debería de tener un ente en donde no es un nombre, es una identidad colectiva la que te protege en la defensa ética. Son muchos nombres que han construido una identidad colectiva y que en el caso de la defensa judicial es fundamental por los niveles en que hemos llegado, lamentablemente, de falta de ética. En ese sentido lo decía, en el sentido de que deberíamos de construir este tipo de asociaciones, este tipo de identidades colectivas en temas tan importantes como, por ejemplo, la defensa contra un derecho y que tiene que ver muchísimo con el poder político, el ejercicio del poder. Porque no es lo mismo la actuación individual que la actuación de un ente que ha forjado y ha construido un posicionamiento ético importante, sobre todo fundamentalmente en la situación en que estamos. Pero en todo caso, Alejandro, yo te agradezco muchísimo por el tiempo que nos has brindado. Sé que tu tiempo es muy valioso. De parte de nosotros como también una organización cívica, una organización ciudadana, más que cívica, lo cívico lamentablemente se ha trastocado también establecido por todos estos consejos cívicos que en realidad son club de amigos, ¿verdad? No, una cuestión de orden ciudadano, como es la Colmena Comunicaciones y como es el canal de María Elsa Viteri, Matices 593, realmente decirte que estamos a las órdenes para difundir todo tipo de información a la ciudadanía. Estamos a las órdenes como María Elsa Viteri, no solamente como víctima de la persecución de la Contraloría General del Estado, sino como ciudadana comprometida con cualquier víctima de persecución. Estamos ahí para apoyar y desde luego cualquier tipo de información, me dices que el martes van a tener, si podemos acceder y difundirla para que todo el mundo, por favor, me lo hace saber, me hace saber los mecanismos y nosotros encantados estaremos en la retransmisión o en la difusión de este tipo de elementos. Decir simplemente que a todos los que nos siguen, nos hacen el favor de seguir, que ustedes saben que nos ha costado muchísimo mantener presencia a nivel de los medios de comunicación y que hoy nuestra intención es que la ciudadanía tenga los elementos adecuados, la información correcta, cuestionable puede ser en determinado momento, para que cuando entremos en las discusiones y cuando entremos a sacar conclusiones, lo hagamos sobre una base certera y sobre una base realmente informada. Gracias, Alejandro, nuevamente. Tus palabras finales, por favor, y reiterándote el agradecimiento por estar presente con nosotros. Yo quiero más bien no solo agradecer, sino invitar a través de este foro y de los canales digitales propios de lo que hemos conversado hoy, la necesaria vinculación por la experiencia, por su nombre, su peso, su talento. Yo personalmente mucho respeto a usted. Yo soy un fiel seguidor de personas decentes y usted la considero de aquellas. En la medida de ser parte de este frente, porque la experiencia, la trayectoria y sobre todo el buen nombre es muy importante mantenerlo y más aún vincularlo. Agradecerles nuevamente por la oportunidad de tener esta conversación informal en la medida de los conocimientos que tenemos, las ganas de hacer un país que deje de lado el simple hecho de tener lecturas bonitas y cánticos de sirenas, sino volver algo práctico, el ejercicio de la participación ciudadana y del control social. De tal suerte que nos ponemos a recaudo de cada uno de ustedes
aquí no analizamos valores, aquí lo que analizamos son los conceptos, ojalá se entienda la idea, en la medida de que nosotros tratamos de hacer un trabajo sistemático, probo, transparente y fundamentalmente ético. No somos leguleyos, no somos dueños de la verdad, pero creo que el tiempo nos está dando la razón y eso es muy importante. Tenemos posiciones políticas, hay que reconocerlo. Jamás apoyaría a una persona como el actual presidente de la República electo. No es mi formación ideológica la que me podría enrumbar, pero creo que también la gente merece oportunidades más allá de los sesgos ideológicos. Yo soy una persona eminentemente liberal, humanista. Estuve vinculado a la izquierda siempre, por obvias razones. Ustedes, mi apellido lo dice todo. Pero creo que llega un punto donde quien justamente me enseñó de ética, de valores y de principios, contradictoriamente nos puso a defender conceptos por encima de personas. Y también espero hacerme entender esa idea. De tal manera que creo que lo importante es seguir en estas jornadas, no descansar y verla la vida no solo como un efecto de reconocimiento económico, ético, moralino en un determinado momento. Yo creo que la mejor satisfacción es que tu familia te mire con respeto y diga, estás por el camino correcto. Muchas gracias, María Elsa, y un abrazo a todas y todos. No, muchas gracias y frente a tu llamado, creo que ya tenemos los números de teléfonos y podemos ponernos de acuerdo perfectamente para apoyar. En todo caso, si mi presencia sirve de algo, pues aquí está mi presencia, ¿no? ¿Verdad? Adicionalmente, decirte que te comprometo a lo mejor para futuros diálogos, porque has mencionado algunas cositas que en el momento no creo que eran oportunos en este diálogo, pero por ejemplo, hay dos palabritas que están flotando en mi mente que deberíamos conversar en algún momento, como es poder popular, ¿no? Hay otras cositas que también flotan en mi mente y que quedan para la discusión. Al principio también, yo creo que hay que hacer un ejercicio de hacer una matriz de todas las inconstitucionalidades que hemos cometido, no en los últimos 4 años, sino desde el 2008. Así es. Porque yo igualmente creo que hay que aprender de los errores, ¿sí? Hay que aprender de los errores. Mi posición ya todo el mundo la conoce, tampoco no es necesario decirla, pero creo que fundamentalmente teniendo una base muy sólida como la del 2008 con la Constitución, sí es importante que nos sentemos a hacer una revisión con hechos concretos de todo lo que burlamos y de todo inclusive lo que se dejó se dejó como en el limbo o con falta de definición precisamente para que quepa después, ¿no, verdad? Esa discrecionalidad en la interpretación. Que creo que tú como abogado, no sé, me disculpas, pero yo siento, como economista siento que de repente quienes escriben las leyes, quienes escriben la Constitución, dejan lo que por ejemplo se llaman en los sistemas las puertas traseras para tener salidas, ¿no? Y me parece que eso también es importante. Me atreví a decir en mi ignorancia. Sí, una cosa que me parece importante. No es el tiempo quizá de hablar de las ideologías, pero voy a recabar 2 pensadores que seguramente usted los conoce de memoria. Trotsky, la revolución es permanente. La revolución entendiéndose de que los cambios del poder deben ser siempre articulados, porque nada debe estar estático. Ese es el fracaso de un gobierno popular. 2, la teoría de la acción comunicativa de Habermas. Es fundamental de que existan discrepancias, pero fundamentalmente consensos. Los colectivos sociales están abocados precisamente para eso, para jalarnos los pelos, pero llegar a acuerdos mínimos. Y eso, en definitiva, pasa por la lógica de ser democráticamente una persona con principios, pero sobre todo con el oído abierto para que mis verdades no sean puestas siempre
en la mesa y más bien que contribuyan a un debate de perfección. Es hacia donde nosotros queremos ir, que nuestras experiencias, nuestros conocimientos y sobre todo nuestras posiciones no sean puño en mesa, sino simplemente sirvan para abrir un debate en medio de disensos y obviamente lo fundamental, llegar a consensos. Sí, definitivamente lo que hay que entender es que el mundo no es estático, hay una dinámica y que precisamente lo que motiva esa dinámica y ese desarrollo son la aparición de conflictos. El tema es que los conflictos tienen que ser solucionados y esos conflictos tienen que ser solucionados en un ámbito bueno, de lo mejorcito que tenemos, que es la democracia, ¿no, verdad? Así es. Entonces, hay que entender además lo que es la democracia. En todo caso, Alejandro, te agradezco nuevamente. Como decía, ya estamos comprometidos al apoyo bajo estos lineamientos y creo que fundamentalmente la tarea que se nos viene es muy dura. Y se nos viene una tarea muy dura porque ya hemos visto los antecedentes de cómo en este momento aparentemente una persona ha llegado al poder y la tarea es dura porque vemos cuál es la forma de ponernos un poquito la venda en los ojos para no descubrir realmente cuáles son los verdaderos resultados posteriores. Y ya tenemos líneas muy marcadas, ¿no, verdad? Muy marcadas en lo que se nos va a venir y creo que la posición de una reacción ciudadana, organizada, colectiva, va a ser la mejor opción y la mejor salida a este embate tan duro que se nos va a venir. Nuevamente, Alejandro, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿No? Decirte que, bueno, estaremos próximamente subiendo este diálogo para que todos lo compartan a través de Matices 593, del canal de María Elsa Viteri. Y, como te dije, en algún momento aprovechar tus conocimientos, tu experiencia de vida, para poderla compartir y poderla dialogar, ¿no? Y quién sabe si en algún momento tener a alguien más y no solamente ser dos en este diálogo, que es nuestro futuro reto, sino tener a una persona común y corriente, que no tenga nombre de reconocimiento, para que pueda compartir el diálogo con los expertos en las distintas materias. Gracias, Alejandro, gracias a todos los que nos han seguido. Y bueno, comenzamos este ciclo de la ciudadanía en pie, el reclamo del derecho de la ciudadanía a informarse, a conocer, a crecer, pero sobre todo a levantar la voz, una voz no irracional, una voz realmente no visceral, una voz realmente que sea basada en los argumentos, en el conocimiento y en el reclamo de los derechos de esa carta fundamental que por lo menos hoy rige nuestros destinos. Así que muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Gracias nuevamente, Alejandro.